Ahí está. Perfecto. En las lecciones anteriores, bueno, esta es la tercera parte de la sección de principios generales de la interpretación bíblica, ¿verdad? Es nuestra tercera parte. Entonces, vamos a estar examinando, hermanos, algunos, algunos versículos, algunos pasajes bíblicos esta tarde para poder entender como ejemplo cómo poder poner en práctica estos principios que vamos a estar viendo hoy día, ¿verdad? Algunos pasajes eh, que tenemos está como los mandatos, ¿verdad? Un mandato que Dios da a todo creyente y es ser estudiantes diligentes de la escritura, ¿verdad? Y eso, hermanos, lo encontramos en 2 de Timoteo 2:15, ¿verdad? Y este es el medio correcto para llegar al entendimiento de la verdad de Dios, ¿sí? Es el medio correcto. Y lo vamos a leer, ¿verdad? Creo que en sus materiales van a ir ustedes examinando dos pasajes claves de los principios generales de la interpretación bíblica. Y este es el primero que hablamos, ¿verdad? Que es 2 de Timoteo 2:15. Sí. Y también está 2 de Timoteo 2:7, ¿verdad? Y está el 2:15 y está el 2:7. Amén. Entonces, esos son los dos versículos. ¿Qué dice 2 de Timoteo 2:15, hermano? ¿Alguien que me lo lea? A ver, un valiente ahí que lea 2 de Timoteo 2:15 o se lo sepa de memoria. Bueno, Katia. Amén, hermano. Amén. Ay, disculpa que voy entrando porque vengo llegando de trabajar ahorita. Ah, ¿verdad? Por eso me acabo de conectar hasta ahorita, hermano. A ver, está bien. Procura presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra, Amén. Que usa bien la palabra de verdad. que usa bien la palabra de Amén. verdad. Entonces, ese principio ese es un mandato, hermano. Ese no es un consejo, no es algo ahí que si lo queremos lo agarramos, si no lo queremos no lo agarramos. Ese es un mandato de la palabra de Dios directamente para nosotros, ¿verdad? Pablo se lo dice a Timoteo, pero ese es un principio, ¿verdad? Es un mandato que lo debemos de mantener como un principio para toda la iglesia. Y 2 de Timoteo 2:7 dice, considera lo que te digo, ¿verdad? El considerar es la parte humana, ¿verdad? Nuestra responsabilidad como humanos, como personas que somos. Nosotros tenemos que considerar todo lo que el Señor nos dice. Y la parte de Dios, cuando nosotros consideramos lo que Él nos dice, es que Él nos va a dar el entendimiento. ¿Right? Él nos va a dar el entendimiento. Entonces, esos son principios que debemos de tener al examinar, ¿verdad? La palabra. Debemos de tener estos principios claros. Entonces, eh, siempre examinando 10 principios, ¿verdad? Hoy día, 10 principios generales de la interpretación bíblica. ¿Y cuáles son estos principios, hermano? Bueno, eh, primero, antes de ver los principios, los 10 principios, vamos a ver, vamos a recordar, mejor dicho, porque los vimos en las clases anteriores, eh, 3 pasos básicos para estudiar la Biblia, ¿verdad? ¿Y cuáles son? Observar, interpretar y aplicar, ¿sí? Son 3 pasos muy importantes. No podemos dar una aplicación a la Biblia si no la hemos interpretado. Y no podemos interpretar la Biblia si no la hemos observado. Entonces tenemos que empezar por la observación, ¿verdad?
tenemos que empezar por ahí, luego interpretarla y luego, por último, aplicarla, ¿sí? Y entonces, ¿qué significa en estos tres pasos el observar? Bueno, en el texto, esta es la respuesta a la pregunta ¿qué veo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que usted ve en el texto? Que todo lo que le precede al texto, lo que está después del texto, ¿verdad? ¿Quién lo escribió? ¿A quién fue escrito? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Verdad? Todas esas cosas deben de ser observadas. Y también en la interpretación, ¿verdad? Es la respuesta a la pregunta ¿qué significa este texto? ¿Sí? Y, y también está lo que es la aplicación, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Bueno, que lo que hemos aprendido, hermano. ¿Qué significa esto a mí y a otros? ¿Verdad? ¿Cómo aplico yo esto a mi vida o a la vida de otro o a quién es aplicable? ¿Verdad? Si es aplicable también no solamente como un consejo para mí o a otros, pero también si es aplicable como solamente para la iglesia, solamente para el pueblo de Israel, para los tiempos futuros, para la gran tribulación, etcétera, ¿verdad? Las dispensaciones diferentes. Bueno, también el objetivo de la interpretación bíblica es poder entender el significado original del texto, así como fue dado a la audiencia originalmente. ¿Verdad? ¿Qué significado intentaba el escritor, hermanos, o el predicador en ese momento, cuando él dijo lo que él dijo a su audiencia original? ¿Verdad? Número 3, interprete la Biblia literalmente, ¿sí? Literalmente, tomando las oraciones, las palabras, las frases en su sentido usual, normal, natural o acostumbrado. Sí, tenemos que cuando estudiamos, por ejemplo, el libro de los Corintios, tenemos que entender qué sucedía en ese lugar, por qué Pablo les decía a los corintios a las mujeres que usaran velo y a los hombres ¿verdad? Que usaran el pelo de una manera específica. Tenemos que entender el contexto, ¿verdad? De lo que sucedía en Corintios, también el panorama, la geografía y todo eso tenemos que entenderlo, ¿verdad? Cuando estudiamos los diferentes versículos y tomarlos literalmente, como que si usted es el que está recibiendo esos versículos de parte del escritor. Amén. Entonces, eh, esto significa, hermano, una interpretación literal, ¿verdad? De la escritura. Usted ha escuchado personas que le gustan alegorizar sobre la palabra. Recuerdo en algunas ocasiones que, bueno, me senté a hablar con alguien una vez y dijo, la Biblia hay que entenderla desde el punto de vista de la psicología, dijo. Y yo me quedé, ok, y le dije, ¿dónde está eso en la Biblia? Le dije, ¿verdad? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Quién aprueba eso? Le dije yo. Entonces hay personas así, que les gusta interpretar la Biblia desde un punto de vista humano y comienzan a alegorizar, a inventar, a, a decir, bueno, a mí me parece que esto dice esto, pero no dicen la Biblia demuestra, según el contexto, según el predicador lo que está diciendo, que habla de esto y esto, ¿verdad? Entonces eso es alegorizar, eso es cuando las personas alegorizan sobre la Biblia, ¿verdad? Inventan un significado privado, ¿verdad? Secreto. Bueno, también el número 4, interprete cada versículo o pasaje de la escritura en su contexto considerado, ¿verdad? En su contexto, considerando qué? Considerando, dice ahí, perdón. Bueno, lo primero que debemos de considerar es
¿quién es el autor? ¿Verdad? ¿Fue escrito por un apóstol o por un profeta del Antiguo Testamento? O pudo haber sido por ninguno de los dos y fue alguien como Lucas, ¿verdad? Que era un gentil. Debemos de entender esas cosas también, ¿verdad? ¿Quién es el autor? También debemos de entender, eh, vaya, esto es muy importante, esta que está aquí, pero déjeme ver, que pasó de un solo, aquí está, perdón. Tenía que leer todo esto. ¿Quién es el autor? ¿Verdad? ¿A quién fue escrito? ¿Verdad? Está escribiendo a creyentes del Nuevo Testamento. Eh, por ejemplo, Dios dijo a Adán que no comiera del huerto, de la fruta que estaba en el huerto, ¿verdad? Eh, ¿Y qué hizo Adán? Comió. ¿Será que ese pasaje es aplicable para usted? De no tocar ese fruto. No sabemos ni dónde está, hermano, ¿verdad? No sabemos ni dónde está ese huerto. Entonces, debemos de estar claros a quién es escrita esa porción de la Biblia, dónde también, ¿verdad? ¿Dónde? Eh, ¿Dónde se encuentra esto en las Escrituras? ¿Verdad? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? En los libros históricos, libros poéticos, ¿verdad? Como Cantar de los Cantares, Esther, o libros proféticos, ¿verdad? Como Isaías. En los Evangelios, Lucas, Marcos, Juan, Mateo, eh, los Hechos, escritos por Lucas, o las epístolas, ¿verdad? De los apóstoles. También, ¿cuándo? ¿Cuándo fue escrito? ¿Esto fue escrito en qué dispensación? ¿En qué periodo? ¿En el tiempo de la ley? ¿Verdad? Ya había sido, eh, la ley ya había sido dada a Israel también, ¿verdad? Entonces, antes de la división del reino, cuando se dividió en el reino del norte, el reino del sur, ¿verdad? Antes de la cruz, durante el ministerio de Cristo en la tierra o después de la cruz, ¿cuándo fue escrito? Y también precede qué? ¿Qué precede el pasaje? ¿Qué enseñanzas son anteriores y cuáles son posteriores, verdad? Debemos estar muy importante, es muy importante que estemos pendientes de eso. ¿Qué hay antes de ese texto, verdad? ¿Cuál es el contexto de ese pasaje? ¿Y cómo se relaciona con este pasaje con las demás escrituras? ¿Sí? Entonces tenemos que estar pendientes de estas cosas, ¿verdad? ¿Quién, a quién, dónde, cuándo, qué precede, qué sigue y cómo? Entonces, esta regla de oro de la interpretación del doctor David L. Cooper, un gran teólogo, ¿verdad? Él estableció esta regla después de muchas observaciones en el estudio de la Biblia y dijo lo siguiente: cuando el sentido llano, eh, puede ser como simple, ¿verdad? El sentido llano o el sentido general o principal de la escritura tiene un sentido común, ¿ya? No busque otro sentido, porque, por tanto, tome cada palabra en su sentido primario, ordinario, usual y literal, a menos que los hechos del contexto inmediato, estudiados a la luz de los pasajes relacionados y las verdades axiomáticas y fundamentales, indiquen claramente lo contrario. ¿Ya? Pero nosotros, hermanos, debemos de tener en cuenta este principio, ¿verdad? Debemos si la Biblia dice azul, es azul, hermano, ¿verdad? Si la Biblia habla de días, son días. Hay gente que dice que como la evolución dice que la Tierra tiene 6.000 años de existencia, ¿verdad? Entonces, ellos creen que, perdón, que sí, que tiene 6.000 años, ¿verdad? Entonces ellos dicen que la Tierra, los años
los días que habla el Génesis no son días, son miles de años o son millones de años, dependiendo los años que ellos cuentan, ¿verdad? Pero la Biblia no dice que cada día, porque ellos dicen que la Biblia dice que para Dios un segundo son tantos y tantos es un día, y así ellos sacan esas conclusiones. Entonces, pero la Biblia en Génesis dice días específicamente. Dice que salió el sol, dice que salió la luna y las estrellas. Entonces habla de días y de noches, ¿verdad? Y debemos de interpretar y agarrar el significado de esos pasajes tal y como están en la escritura y no darle otro sentido. Amén. Entonces, el próximo principio que vamos a estar viendo es el número 5 en sus materiales. Interprete un versículo comparándolo con otras partes de las escrituras para lograr un entendimiento bíblico correcto, ¿verdad? Eh, entonces, no solamente vamos a observar, hermanos, lo que es el contenido y el contexto, ¿verdad? Para interpretar y aplicar, sino que también debemos de comparar, hermanos, con otras escrituras, con otras partes con otros libros, con otros pasajes de la Biblia, ¿verdad? Para una mejor interpretación. Estos son 5 principios excelentes de la interpretación bíblica. Ahora tenemos 5 más en esta sección que estamos viendo. A veces escucharemos el comentario que la Biblia está llena de contradicciones, dice la gente, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes se meten a TikTok de repente y ahí hay personas que se ponen en vivo a debatir la Biblia y ponen atrás, convénceme de tal y tal cosa en la Biblia. Y comienzan los cristianos de diferentes denominaciones a debatir y, y están ahí pues peleando, que a ver quién tiene la razón, ¿verdad? ¿Quién tiene la mejor interpretación los mejores comentarios, pues, ¿verdad? Y las contradicciones, ¿verdad? Pero verdaderamente, hermano, ¿es verdad eso que la Biblia se contradice? No, en ningún momento. Y veremos esto, hermano, si somos estudiantes diligentes de la palabra de Dios, ¿verdad? También el punto número 6. Recuerda que cuando la Biblia es entendida correctamente, nunca se contradice. Vayan llenando ahí en sus materiales, ¿verdad? Todo aparente contradicción es sencillamente un problema de nuestro entendimiento, nunca de la Biblia misma, hermano, ¿verdad? Es nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque no hemos, como dice Pablo a Timoteo, no hemos trazado bien la palabra, ¿verdad? No hemos interpretado correctamente la palabra. La Biblia nunca se va a contradecir, tenga eso en claro. Si usted mira una contradicción en la Biblia, usted está interpretando y estudiando mal ese pasaje, ¿verdad? No deberíamos de tener esa actitud, ¿verdad? De que la Biblia se contradice. Esto no tiene sentido para mí, decimos muchas veces. Por lo tanto, es obvio que la Biblia está equivocada. ¿Y cuántas veces me han dicho a mí eso, hermano? Muchas veces, ¿verdad? Esa tu Biblia se contradice, me dicen, me han dicho las personas. Entonces, si somos humildes y reconocemos, hermanos, la autoridad divina y la suficiencia de la Escritura, el Espíritu de Dios puede enseñarnos, ¿verdad? A la medida que usted vaya permitiéndole a Dios, ¿verdad? Necesita usted oración, necesita usted dedicación, ¿verdad? Esto que usted está haciendo esta tarde es buenísimo, que usted está dedicándole este tiempo conmigo al Señor para estudiar esto, estos versículos. El hermano Ever me pregunta si estoy repitiendo la lección. No, hermano Ever. Es un repaso que la lección va dando. Es la número 3. La uno, la 2 y la 3 se parecen. Ellas, ¿verdad? Entonces,
Vamos entonces, estamos en el número 6, ¿verdad? ¿Qué ejemplos tenemos de eso? Bueno, tenemos el ejemplo, de casualidad dio este ejemplo usted en la lección anterior, hermano, Santiago. ¿Van a ver? ¿Van a ver? No, hermano, no lo Vaya, dije. ya, perfecto. Yo creo que usted dio en la lección anterior el de los terrenos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perfecto. Yo casi lo toco yo ahora, pero mejor ya los hermanos ya lo recibieron, ¿verdad? Entonces, hoy vamos con otro ejemplo. Eh, Tenemos Santiago 2:14 al 24 y la comparación, ¿verdad? Que vamos a estar utilizando es Romanos 4:1-5. Y adivinen de quién está hablando estos pasajes. Está hablando de un creyente, el papá de los creyentes, pues, como quien dice, Abraham, ¿verdad? También, eh, al interpretar, hermano, eh, a ver, déjame ver algo rapidito. Ok, antes de que pasemos al 7, vamos a quedarnos en el 6 un rato, ¿verdad? Vamos a leer lo que dicen estos versículos. No sé si, no creo que están en la pantalla los versículos, pero vamos a leerlos entonces, ¿verdad? Vamos a leer eh, Santiago 2 del 14 al 24, ¿verdad? Y esto, hermano, nos va a enseñar sobre la justificación, el tema de la justificación que miramos en Romanos, ¿verdad? Los que estudiaron Romanos con nosotros o los que los han estudiado, y también las obras, el lugar de las obras, ¿verdad? Romanos, hermanos, nos enseña claramente el tema de la justificación. ¿Delante de quién? Delante de Dios, ¿verdad? Sin las obras de la ley. Y Santiago, hermanos, enseña la justificación con obras, ¿verdad? Y no hay contradicción en cuanto comprendamos de que Romanos, hermanos, está hablando de la justificación Ahora, pues, yo no ante Dios, voy a llamar a la decoración. ante Dios, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, vamos a ir viendo entonces, ¿verdad? Eh, que Santiago no habla sobre la justificación ante Dios, sino ante las personas, ¿verdad? Ante los hombres. ¿Por qué? Porque Dios no necesita ver nuestras obras, mientras que los hombres necesitan ver nuestras obras. Amén. Pero veamos esta contradicción aparente con el Evangelio en Santiago. Amén. Vamos a ver si le pedimos a alguien quién está dispuesto a ayudarnos a leer Santiago del capítulo 2, del 14 al 20. A ver, un valiente, una valiente que nos ayude. Yo, hermano. Amén, hermano. Santiago 2:14 me dijo, ¿verdad? 2:14 al 20. Ok. Su palabra dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Ya está el versículo, hasta el versículo 20 me dijo, Ya, ¿verdad? hermano. Sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Gracias, hermano. Entonces, bueno, ¿qué piensan ustedes de este pasaje, hermana? Bueno, muchas iglesias, muchos creyentes de diferentes denominaciones
independientemente cuáles sean, podría decir que un gran porcentaje, hermano, de las iglesias o creyentes eh, podrían concluir que este pasaje está hablando de que la fe sin las obras, los creyentes no pueden ser salvos, ¿verdad? No podrían ser salvos si no tienen obras con más, fe más obras, ¿verdad? Y eso, hermano, es muy común hoy en día. Bueno, siempre ha sido muy común, ¿verdad? Eh, la fe más obra es necesaria para ser salvo. O sea, la fe no es suficiente, ¿verdad? Y entonces otros dirían, hermanos, que aunque la fe es la única cosa que necesitamos para la salvación, si la persona verdaderamente salva, no tiene obras, si la persona dice que es verdaderamente salva y no tiene obras, entonces nunca fue salvo, ¿sí? Nunca fue salvo, ¿verdad? Y este, hermano, es un punto de vista errado, ¿verdad? Unos dicen la fe se muestra con los frutos, dicen algunas personas, ¿verdad? Eh, un creyente genuino es conocido por sus frutos, dicen otras, ¿verdad? Pero otros dicen, si él no hace esto o deja de hacer esto, hablando de obras, entonces nunca fue salvo, ¿verdad? Y ese es un pensamiento que se inclina mucho a algo que vamos a ver más adelante que se llama el calvinismo, ¿verdad? Es un punto de vista calvinista, ¿verdad? Donde los que son calvinistas, ellos proclaman que la salvación es por medio de la fe solamente, pero al momento de ponerla en práctica, si usted no obra, usted entonces nunca fue salvo, ¿ya? Y San Juan 3, 18 y 19 dicen lo contrario. Una persona que nunca fue salva es aquel que no ha creído, no el que no ha obrado o dejado de obrar, ¿verdad? Entonces, ellos dicen que la fe verdadera, ¿verdad? Es la que persevera y la fe se muestra, ¿verdad? ¿Cómo se muestra? En fruto, ¿verdad? Que un fruto que continúa en la vida y con buenas obras. Entonces, aunque ellos no lo presentan como una condición para ser salvo, ellos enfáticamente, hermanos, lo ponen como un requisito para probar la salvación de de los que usan las buenas obras, ¿verdad? Entonces, ese es un punto errado, ¿verdad? Y vamos a verlo ahorita, en unos momentos. Hay otros, hermanos. Eso, lo que vimos ahorita, lo que le acabo de decir ahorita son los calvinistas, pero hay otros que son los que se inclinan al otro extremo, ¿verdad? Es como que usted vaya en una carretera y si se hace mucho a un lado, es calvinista. Y si se hace mucho al otro lado, entonces usted es arminiano, ¿verdad? ¿Qué enseñan los arminianos? Bueno, que si uno tiene buenas obras, es salvo, pero si no tiene buenas obras, entonces usted va a perder su salvación, ¿sí? Esos son los dos extremos que debemos de evitar, ¿verdad? El arminiano piensa que la salvación es a través de las buenas obras. Y el calvinista dice que es por fe, pero al final, si no hace buenas obras, usted nunca fue salvo. Entonces, al final, es por obras también, ¿verdad? Al final también es por obras. No hay diferencia, ¿verdad? Solamente la manera como parafrasean ellos sus creencias. Entonces, observemos con algunas observaciones aquí, hermanos, en este pasaje que nos acaba de leer la hermana. ¿Quién está escribiendo
aquí en este pasaje? Bueno, el escritor es Santiago, ¿verdad? Y él se llama a sí mismo siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Algo que no cambiaría mucho el contexto, pero qué buena información, es que Santiago era el hermano, eh, el medio hermano de sangre de Jesucristo, ¿verdad? Cuando usted estudia primera de Corintios 15, ahí aparece Santiago como uno de los testigos, ¿verdad? Que vio a Cristo resucitado. Entonces, y si estudian los evangelios, Santiago era uno de los hermanos que se burlaba de Jesucristo y no creía en él. Y ahora Santiago está escribiendo una carta a, a las iglesias, ¿verdad? Entonces, ¿a quién está escribiendo entonces? Dice él, hermanos míos, ¿verdad? Él está escribiéndole a creyentes, ¿verdad? Hermanos míos es un término para creyentes. ¿Dónde, verdad? La otra pregunta que podemos hacer sobre los principios de la interpretación es ¿dónde? ¿Dónde qué? ¿Dónde encontramos esto en las escrituras? Bueno, está en una epístola del Nuevo Testamento que se llama Santiago, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue escrito? Bueno, fue escrito después de la cruz, ¿verdad? Eh, al comienzo de la iglesia, en Hechos 2, capítulo 2, ¿verdad? ¿Qué precede esto? Instrucciones y advertencias a creyentes tales como instrucciones acerca de pruebas y tentaciones, como lo vemos en el capítulo 1:12. También otro consejo, otra instrucción que da Santiago a los hermanos es oír, pero no solamente oír, sino hacer la palabra, ¿verdad? No solamente oír la palabra, sino que hacer también la palabra, ¿verdad? Ponerla en práctica. Y ese está en el capítulo 1:19. También advertencia contra la parcialidad. ¿Qué significa la parcialidad? Bueno, leí ahí la hermana eh, cómo estos creyentes estaban viendo a los pobres, ¿verdad? Y si usted sigue leyendo el contexto, usted va a ver la diferencia cómo estos creyentes estaban viendo a los de dinero y a los pobres, y había una diferencia. Y eso es parcialidad, ¿verdad? Eso es eh, uno de los problemas que tenían ellos contra en Santiago, ¿verdad? En el capítulo 2, versículo 1. También pruebas y tentaciones en el capítulo 1 y 12, ¿verdad? Bueno, ya lo dije eso. También, hermanos, otra de las cosas que podemos observar aquí es cuáles son las enseñanzas que siguen el pasaje. Bueno, son más instrucciones y advertencias a creyentes tales como tomar la lengua, capítulo 3:8, una advertencia de no juzgar a otro, capítulo 4:11, ¿verdad? También advertencias contra el quejarse uno contra el otro. Si usted está teniendo cualquiera de estos problemas, mire hermano, lea estos versículos de Santiago, capítulo 5:9, y ahí el Señor le va a dar un consejo, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona este pasaje con las demás escrituras? Como otras epístolas hablan de asuntos de la salvación práctica en el segundo tiempo, ¿verdad? Así se relacionan. Entonces, si usted va a tomar en cuenta estos versículos, usted debe tomarlo en cuenta bajo el contexto del segundo tiempo de la salvación, que vamos a estar viendo más adelante nuevamente, que es la santificación del creyente, ¿verdad? Siendo salvos del poder del pecado. Y ahí es donde estas enseñanzas caben. Amén. Perfecto. Entonces,
Estamos aquí en Santiago siempre, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas cosas que observamos en el contenido y el contexto de Santiago? Nuevamente, en el versículo 14, hermanos, Santiago dice, hermanos míos, ¿verdad? Que significa que estaba hablando a creyentes, ¿verdad? Esa es una de las cosas que podemos observar en el versículo 14, si ustedes están en su Biblia. En el capítulo, siempre en el versículo 14 y el versículo 16, dice Santiago, ¿de qué aprovechará? ¿Verdad? O sea, ¿cuál es el beneficio? ¿Verdad? Que le da, que le causa a estas personas en necesidad, que le diga a usted, voy a orar por ti, ¿verdad? Yo voy a estar orando por ti y no hacer nada a favor de ellos, ¿verdad? Eso es lo que estaba sucediendo ahí en Santiago, ¿verdad? También habla de la palabra salvar en el versículo 14, ¿verdad? Y esta palabra salvar, si les pregunto a algún voluntario, ¿a qué se está refiriendo la palabra salvar en estos versículos, hermano? A ver, ¿alguien ahí? En el versículo 14. ¿Podrá la fe salvarle? A ver, hermano. Voy a tener que llamarlos por nombre. Ya, Llámelo. la palabra aquí, salvar, hermano. Muchos podrían decir, bueno, salvarlo del infierno, podrían decir algunas personas, ¿verdad? Pero no, en ningún momento. Este versículo no está hablando del contexto de la salvación en infierno, ni siquiera menciona el infierno, ¿verdad? Ni siquiera menciona el castigo o un juicio eh, para el infierno, estos versículos, ¿verdad? Más bien, la palabra salvación aquí está en el segundo tiempo de la salvación, ¿verdad? En la santificación, ¿sí? Entonces, de eso, a eso se está refiriendo aquí, ¿verdad? No se refiere al primer tiempo, que es la justificación, ¿verdad? Eh, sino a la santificación, ¿verdad? A la vida, pues, de un creyente que está viviendo bajo la carnalidad. Ya el Señor quiere salvarnos, hermanos, de la carnalidad, ¿verdad? Y eso se está refiriendo aquí Santiago. En el versículo 17 al 20, la palabra fe, ¿verdad? Vemos que es muerta, dice la Biblia, en el 17 y en el 20. Es muerta, la fe sin obras es muerta, dice el versículo. Y cuando usted mira la palabra muerte, ¿qué significa la palabra muerte para usted? Ya hemos dicho en otras enseñanzas que la palabra muerte Es significa, separación. separación, exacto. No significa una liquidación o que ha sido exterminado, ¿verdad? Por completo. Hay personas que piensan que después de la muerte no hay nada, hasta ahí llegó, ¿verdad? Que no hay, pues, no hay nada. Y si así fuese, hermanos, ¿qué sentido tiene ser bueno en esta vida, verdad? Si no hay nada después de la muerte. Entonces, en la Biblia, la palabra muerte nunca va a significar exterminación, liquidación, fin. Significa lo que dijo la hermana, separación, ¿sí? Y la fe es muerta, ¿verdad? Sin obras, ¿verdad? La fe sin obras es muerta, dice este versículo. Y la muerte, hermano, significa una separación aquí, ¿verdad? ¿Una separación de qué? Bueno, le está diciendo en el versículo 18, muéstrame tu fe y yo te mostraré qué, ¿verdad? Implica que sería posible ver los resultados de la fe. Entonces, ¿de qué está muerta así? ¿De cómo es una fe muerta? Bueno, una fe, acuérdense que la palabra fe aquí
está hablando del segundo tiempo también de la salvación, que es la santificación. Si usted en su caminar diario, en su santificación, no está demostrando a las personas que usted está caminando en el Señor, ¿verdad? ¿Cómo es que uno demuestra? Bueno, a través de las obras, obviamente, ¿verdad? Y si usted si su fe, si su caminar, si lo que usted produce, ¿verdad? O debería producir, no es de ningún beneficio, hermanos, para las demás personas, ¿verdad? Su fe está muerta, o sea, su fe está separada de cualquier beneficio para las demás personas. A eso se está refiriendo Santiago aquí, ¿verdad? Que su fe es muerta, ¿verdad? Es una fe muerta, es una fe separada, una fe apartada de ser un beneficio para las demás personas, para alguien que está en necesidad verdaderamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo Santiago aquí, la fe sin obra está separada del provecho o beneficio a otras personas. Y esa es la ilustración, hermanos, que usó en los versículos 15 y 16. Si alguno tiene una necesidad física, dice, como el hambre o la necesidad de ropa, y yo no hago algo para suplir las necesidades, pero te digo, ah, el Señor te va a ayudar, ¿verdad? Claro, el Señor quiere utilizarme a mí para ayudar a otros, que el Señor quiere utilizarlo a usted para ayudar a las demás personas, ¿verdad? Pero si usted solamente le dice, el Señor te va a ayudar, ¿de qué aprovecha entonces mi fe, hermano, a las necesidades de otras personas? De nada. Entonces, por consiguiente, mi fe está muerta al beneficio de las demás personas. ¿Y qué dice la gente? Que es cristiano ni que nada. Para más los católicos me ayudan más, dicen, ¿verdad? Y ahí pues empiezan los pleitos entre los cristianos evangélicos y los católicos, ¿verdad? O los de otras denominaciones también, ¿verdad? Entonces la fe sin obra no es de provecho o beneficio a otros. La fe entonces es muerta por propósitos prácticos, ¿sí? Santiago usó dos ilustraciones para hacer su punto, ¿verdad? A ver, fueron dos ilustraciones las que utilizó Santiago. La primera en el versículo 21 dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Verdad? Esa fue la primera ilustración. Abraham demostró su fe cuando él ofreció a Isaac sobre el altar en Génesis 22. ¿Sí? Él demostró ahí su fe. Ya no es que no se la demostró a Dios. Dios conocía. Dios conoce en el momento si usted ha creído o no. Pero ¿a quién fue que le demostró? A las personas. ¿Verdad? Dios le había pedido y las personas tenían que ver si Abraham verdaderamente estaba confiando en su Dios, al quien él eh, aclamaba, ¿verdad? Entonces Abraham demostró su fe cuando él ofreció a Isaac sobre el altar en Génesis 22. También Santiago 2:22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Una pregunta, ¿verdad? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Ah, entonces la palabra clave aquí son, ¿no ves? ¿Quiénes son los que ven, hermano? A ver, algún ahí un observador de la palabra que esté haciendo una buena observación cuando dice la palabra no ves, ¿a quiénes se refieren ese no ves? A ver, algún valiente, no tenga miedo a equivocarse, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Sabemos por el contexto que la carta de Santiago fue escrita primariamente a los hermanos judíos. Ujú. Entonces él les está hablando acerca del caso de Abraham, porque ellos conocían
el Génesis sí podían saber de quién estaba hablando. Porque si lo hubiese hecho para quienes no eran judíos, no hubiesen comprendido realmente lo que Santiago estaba diciendo en relación al sacrificio que Abraham haría al llevar a su hijo Isaac al monte Moria. Sí, Cuando le dijo a sus sirvientes, quédense aquí, el muchacho y yo volveremos, iremos a hacer el sacrificio y luego volvemos. Abraham estaba demostrando que realmente él creía que Dios iba a regresar a su hijo, pero su amor a Dios en ese momento eh, se movió y fue movido a creer que realmente él regresaría a su hijo porque era una promesa que le había hecho. sí. Así que por eso Santiago está escribiéndole, bueno, esta carta a sus hermanos, demostrándoles lo que Abraham había Ujú. hecho en el libro del Génesis. De eso se trata. Entonces, el no ves, ¿quiénes son los que miran, hermana? Los hermanos, los que están leyendo la carta. Exacto, no es Dios, ¿verdad? No es No, Dios, son somos los los hermanos, lectores. son los hermanos. Entonces, estamos bien, tenemos que, cuando estudiamos la palabra, tenemos que ver bien claro, ¿verdad? En el contexto, qué es lo que está sucediendo. Aquí Santiago les dice, ¿no ves? ¿A quiénes? ¿A Dios? No, a los hermanos, ¿verdad? No ves, Santiago está hablando de lo que otros pueden ver de nuestra fe, ¿verdad? Abraham fue justificado ante los ojos de los hombres, ¿sí? El comportamiento de Abraham, ese caminar de fe. Mire, hermano, cuando un creyente, especialmente en los pueblos chiquitos, ¿verdad? Donde la gente le gusta hablar todo lo que uno hace, la gente se da cuenta, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos es un poquito, podríamos decir, eh, diferente, porque aquí uno le pasa algo aquí en la casa a uno y nadie, el vecino nunca se da cuenta, porque prácticamente pues aquí la gente quiere vivir sus vidas y no saber nada de nadie, ¿verdad? Los vecinos. Pero en un pueblo chiquito, hermano, todo el mundo le mira todo a uno y todos están viendo, ¿verdad? Todo el mundo está a la expectativa de lo que hace el vecino, de lo que hace el familiar, de lo que hace la otra iglesia. Y entonces, eso es lo que está diciendo Santiago aquí. No ven, ¿verdad? No ven a los ojos de las personas, ¿verdad? Que Abraham fue justificado, pero a los ojos de los hombres, ¿verdad? No ante Dios, ¿sí? Porque, ¿por qué razón? Bueno, primero veamos lo que dice Santiago, capítulo 2 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Verdad? Eso está sucediendo en Santiago, perdón, en Génesis 22, que se cumplió la escritura. Sí, dice que Abraham creyó a Dios. Mm, claro, le creyó a Dios en su caminar, en su práctica, ¿verdad? Y demostró él con su fe eh, que, que, que caminaba con el Señor. Demostró él con su fe a las personas, ¿verdad? Que él confiaba en el Señor, pero verdaderamente Abraham, hermano, él no fue salvo en el Génesis 22. Abraham fue salvo en el Génesis capítulo 12, ¿verdad? Cuando el Señor lo llamó. ¿Qué hizo Abraham? Le creyó y salió de su tierra. Abandonó todo lo que tenía y lo que era ahí en esa tierra por creerle a Dios, a la promesa, ¿verdad? Que él le iba a ir dando eh, de una manera revelatoria a él, de poco en poco, ¿verdad? Entonces, delante de Dios, Abraham fue justificado en el capítulo 12, pero delante de los hombres demuestra que él fue justificado en el capítulo 22, años, años después. ¿Cuánto tiempo tardó para que Abraham
tuviera a su hijo, ¿verdad? Pasaron años pasaron para que le diera Dios a su hijo y él ya era un creyente en el capítulo 12. Entonces, Abraham ya había sido salvo, hermano, ¿verdad? Ya había sido salvo. Ya había él pasado el primer tiempo de la salvación, que es la justificación ante Dios. Ahora él estaba en el segundo tiempo de la salvación, ¿verdad? Que si usted ha creído en Cristo, hermano, usted también está caminando en esa línea, al segundo tiempo. Santiago 2, versículo 24 dice, nuevamente, vosotros veis, ¿verdad? Vosotros. Dios no va incluido en ese vosotros. Ahí van incluidos todas las personas, ¿verdad? Que nos están viendo. Sí, que nos están viendo nuestro proceder, nuestro comportamiento, nuestras actitudes, ¿verdad? Y como creyentes, hermanos, muchas veces fallamos en nuestro testimonio ante las demás personas, especialmente ante los inconversos. Fíjense que cometemos el gran error de que delante de los creyentes nos volvemos, y voy a decirlo así, hipócritas. Nos preguntan los creyentes, ¿cómo está, hermano? Bendecido, le decimos nosotros. Todo está bien. No pasa nada. Estoy con Dios, poderoso. Y comenzamos a decir un montón de cosas. Y verdaderamente tal vez estamos pasando alguna prueba, estamos pasando alguna enfermedad, estamos decaídos espiritualmente. Y en vez de decirle, hermano, fíjese que no, ahí estamos más o menos, pero le pido oración, ¿verdad? Pero somos tan orgullosos que delante de los creyentes no queremos demostrar lo que somos. Y delante del mundo, sí, hermanos, damos un mal testimonio, ¿verdad? Somos lo peor, pues nos comportamos de lo peor. Y eso es lo que Santiago está hablando aquí. Vosotros veis, ¿quién? El mundo, hermano, el mundo ve, ¿verdad? Las personas miran que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, ¿sí? Entonces la pregunta aquí es, ¿justificados ante quién? Dios necesita ver nuestras obras para saber qué tenemos, que necesita Dios ver nuestras obras para ver si tenemos fe, hermano. Necesita Dios ver lo que hacemos para ver si tenemos fe. Dice Isaías que nuestras obras, nuestra justicia delante del Señor son como trapos de inmundicia. Así considera Dios nuestras obras, nuestra justicia, como trapos de inmundicia. Entonces Dios no se agrada de nuestras obras. Las obras que nosotros hacemos no son para Dios, son para las personas, para el beneficio de otros. Si usted sirve en su iglesia, hermano, usted lo hace como para Dios, pero verdaderamente es para el beneficio de las personas que llegan a la iglesia. Si usted va a hacer algo en su comunidad, una buena obra, no lo hace para Dios, lo hace como si fuera para Dios, pero es para el beneficio de alguien más. Recuerde eso, ¿verdad? Entonces, la pregunta entonces aquí nuevamente es, ¿ante quién es justificado el creyente? El que ya ha sido salvo, ¿verdad? Entonces, Santiago aquí, hermano, está hablando nuevamente de la justificación ante los hombres. Él está hablando de una expresión práctica o algo visible de la fe de un creyente que ya ha sido declarado ante un Dios justo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces nosotros podemos decir cómo estamos adornando nuestra fe, ¿verdad? Ante las personas. Y podemos comparar también estos versículos de Santiago, hermanos, con Romanos, ¿verdad? Romanos, como decíamos en este contexto, ¿verdad? Y vamos a ver dos ejemplos sobre Abraham, ¿verdad? Sobre Abraham en estos dos pasajes, Romanos 4, del 1 al 5. ¿Y quién me lee Romanos 4 del 1 al 5? A ver, si alguien me ayuda a leer esos versículos. Valiente, una valiente ahí. Los miro callado hoy día, hermanos.
¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque así Abraham fue justificado por las obras. Tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra y no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Amén. Entonces, ¿tiene de qué gloriarse Abraham? No, ¿verdad? No para con Dios. Estamos viendo que aquí esta justificación está hablando del primer tiempo de la salvación y no es por obra. Si fuera por obra, no se va a gloriar ni se va a justificar delante de Dios, ¿verdad? Entonces, Santiago, hermano, pero Pablo aquí, hermano, usó también a Abraham como una ilustración, ¿verdad? Como un ejemplo, ¿verdad? Como de cómo es justificado alguien ante Dios por la fe sola. Y noten aquí las palabras en el versículo 2 que leyó el pastor, pero no para con Dios, ¿verdad? No para con Dios. Es que delante de los hombres podemos vernos, hermanos, de una manera muy linda, pero delante de Dios, Dios, lo digo y lo digo una y otra vez, Él mira, nos hace la radiografía del corazón, ¿sí? Él nos hace una radiografía cuando nos va a salvar. Él mira lo interno de nosotros. ¿Saben? Que Dios nos mira a nosotros como que si Él fuera un doctor, examina, ¿verdad? Él mira todo de nosotros. Entonces, es tremendo. Entonces, nuestras buenas obras proveen una prueba viva, ¿verdad? De nuestra fe a quienes. A ver, se me están durmiendo, hermano. A los hombres. A los hombres, exacto, exacto, a los hombres. Vamos a empezar a hacer preguntas para que, a ver si estamos ahí encajando con todo, ¿verdad? Sí, pero ahora, si yo les hago una pregunta, ¿qué pasara si ustedes solamente leyeran Santiago y no lo compararan con otras escrituras? Pensaríamos que la salvación es por las obras, hermano. Sí, exacto, exacto. Pensaríamos que la salvación es solamente por la obra, ¿verdad? Eh, Podemos llegar a una interpretación errónea, ¿verdad? Como muchos hacen. Y la Biblia, hermano, entendida correctamente, no se contradice, ¿verdad? Pablo y Santiago no estaban en ningún desacuerdo aquí, sino que todo armonizaba, hermano, de una manera hermosa aquí. Cuando comparamos las escrituras con escritura, si usted ve una contradicción aparente, necesita entonces estudiar más profundo. Necesita usted, hermanos, hacer lo que es exégesis, ¿verdad? Que significa sacar el significado fuera de la escritura. No necesitamos inventarnos un significado, hermano. A mí me parece, dicen las personas a veces, que aquí quiere decir esto y que esto quiere decir lo otro, dice la gente. No, hermano, no es lo que a usted le parece, ¿verdad? Cuando uno habla la palabra, uno dice, bueno, aquí no hay mucha claridad, déjeme comparar con otro versículo y encontremos la luz a la interpretación de ese pasaje, ¿verdad? En otros versículos, en otros o en el contexto, ¿verdad? Entonces necesitamos recordar que la Biblia entendida correctamente nunca se contradice. Ahora, el siguiente principio, el número 7, dice, a ver, al interpretar un pasaje poco claro, examine a la luz de un pasaje más claro, que es lo que acabamos de hacer ahorita, ¿verdad? Vimos Santiago 2 del 14 al 24 y lo comparamos con Romanos 4, 1 al 5. ¿Ya? Pero ¿qué hacen algunas personas? Leen un versículo de la Biblia
solo lo leen, ni siquiera lo explican y comienzan a hablar de sus experiencias personales, de lo que ellos han hecho, de sus logros, de sus pruebas, de sus dificultades, y se les olvidó el pasaje que leyeron y lo aplicaron. Es que ya ni lo interpretan, hermano, más bien lo aplican sin interpretarlo a lo que se les vino, ¿verdad? Y no debe de ser así una predicación, no debe de ser así un estudio de la palabra, ¿verdad? Cuando llegamos, hermanos, a un pasaje que no es claro, entonces debemos compararlo con escritura y interpretar el pasaje que no es difícil a la luz del pasaje de la escritura que es claro, ¿verdad? Ejemplo, usar pasajes claros sobre seguridad eterna como Juan 3:18, hermano, ¿verdad? Podemos utilizar pasajes así, o Romanos 8 del 36 al 39, Romanos 5:24, ¿verdad? Pero veamos, a ver si lo tengo aquí, ejemplos, Hechos 2:38, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué dice Hechos 2:38? A ver ahí, alguien que me lo lea rápido. Hechos 2:38. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 2:38, Hechos 2:38, hermana. Sí, ese es 2:38. Pedro les dijo, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok, ¿cuántas condiciones da este pasaje, hermano, en este versículo? 2, ¿Cuáles son? arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Tiene que ser en el nombre de Jesucristo, perdón, son 3, para perdón de los pecados. Entonces da el arrepentimiento, el bautismo, ¿y cuál más? Solamente, ¿verdad? El arrepentimiento y el bautismo, ¿verdad? Pareciera como que si este versículo da dos condiciones y cualquiera podría decir, ya ves que no es solamente la fe, hay que arrepentirse y hay que bautizarse. Ok, Y muchos dicen también que solo hay que bautizarse en el nombre de Jesús. sí, ya vamos a ver eso entonces. Hay que hacer una pregunta aquí en estos versículos, ¿verdad? La Biblia está enseñando aquí que no necesita ser bautizado para ser salvo. ¿Está enseñando eso la Biblia? Bueno, vamos a ver. Si ¿alguna vez usted ha tenido la oportunidad de escuchar una denominación que se llama la Iglesia de Cristo? Sí. La Iglesia de Cristo. Creo que en algunos lugares se llama la Iglesia de Jesucristo, o los que predican Cristo solo, ¿verdad? Ellos no creen en el Espíritu Santo, ni en el Padre, ni en el Hijo. Ellos no creen en la Trinidad, solamente creen en Cristo solo, ¿verdad? Entonces, esa es la Iglesia de Cristo. Y esto es uno de los versículos favoritos de ellos, Hechos 2:38, ¿verdad? Sin embargo, hermano, cuando usted estudia el contexto de lo que sucedió en este versículo, el día del Pentecostés, ¿verdad? El Espíritu Santo, dice ese versículo, descendió. Y esto se manifestó cuando ellos hablaron en lenguas. ¿Sí? Por lo tanto, hermano, una multitud de las personas que estaban ahí, ¿verdad? Se congregó. Y eso permitió, ¿verdad? A Pedro declarar a la audiencia que ellos habían crucificado su Mesías, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Entonces miremos los versículos que predijeron o que presidieron, hermanos, los versículos 38, los que están antes, ¿verdad? Vámonos entonces a Hechos 2:36 y llegamos hasta el 38, ¿ok? Vamos a ver qué dice.
Déjeme tomar un poquito este café que está bueno. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. ¿Quiénes estaban ahí? Dice, la casa de Israel, ¿verdad? Ellos fueron, hermanos, convencidos según este versículo. Y lo peor de todo es que no sabían qué hacer. Ellos estaban convencidos de que habían crucificado al Cristo, al Mesías, ¿verdad? Ellos habían crucificado. Y los otros que también estaban convencidos es de que Dios lo resucitó, ¿verdad? Dios lo resucitó. Entonces, ¿qué deberían de hacer ahora? ¿Verdad? La palabra de Dios declara, hermanos, repetidas veces, que la salvación es solamente por gracia mediante fe sola. Usted lee todo el libro de San Juan, hermano, y encuentra una infinidad de veces la palabra fe, creer, recibir, ¿verdad? Romanos está lleno de la salvación por fe, aparte de las obras. Toda la Biblia, el Antiguo Testamento, hermano, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios, hermanos, declara esto repetidamente, ¿verdad? La fe en Jesucristo solamente y su obra completa en la cruz no es por obra, ¿verdad? Ahora déjeme hacer una pregunta. ¿El bautismo es una obra nuestra? ¿Es algo que nosotros obramos? ¿Entra en la categoría de las obras? Sí, hermano, es una obra. Es una obra, perfecto. Sí. Entonces, este versículo está, si decimos que el bautismo es un requisito para la salvación, significa que, que este versículo está agregando obras al mensaje de la salvación, al mensaje del evangelio de la gracia. Estaría pervirtiendo el evangelio de la gracia. Exacto, hagamos algunas observaciones. Entonces, ¿a qué se refiere aquí Pablo? Arrepentíos, ¿verdad? Es la palabra que utilizó aquí Pedro, el apóstol Pedro. Significa, hermanos, cambiar tu manera de pensar. Sí, el mensaje de Pedro a su audiencia es que ellos crucificaron a su Mesías, ¿verdad? Ahora ellos necesitan cambiar su manera de pensar sobre Jesucristo. Ellos lo habían rechazado como su Mesías y ahora ellos necesitan aceptarlo como el Redentor prometido de Dios. Ellos habían rechazado ese mensaje completamente. Habían rechazado que Jesucristo era su Salvador. Y esto es un verbo plural, arrepentidos. Ellos como totalidad, como el pueblo, como dice este versículo, ¿verdad? Que está refiriéndose al pueblo de Israel, ¿verdad? Ellos, hermanos, como pueblo, debían de arrepentirse, ¿verdad? Debían de cambiar. Todos ustedes necesitan cambiar su manera de pensar, les estaba diciendo el apóstol Pedro. También es un imperativo, es un mandato que significa que es la voluntad de Dios para ellos, que cambien su manera de pensar. ¿Verdad? ¿Estamos claros hasta ahí? Ellos necesitaban cambiar su manera de pensar sobre quién es Jesucristo, ahora que habían conocido, que Pedro se los había esclarecido, ¿verdad? Entonces, el bautismo, bautícense, les dice Pedro también. Este bautícese está en singular, no en plural. Cuando usted estudia, cuando usted lee, por ejemplo, usted se puede ir versículo tal de la Biblia en el Google y pone griego, ¿verdad? Y le va a dar la primera aplicación que le sale en el teléfono,
Se mete usted ahí y usted puede ir viendo palabra por palabra en el griego. Y usted puede ver que la palabra bautícese en ese contexto, en el griego, está en singular, ¿verdad? Está en singular y no en plural. El mandato a arrepentirse fue dirigido a todos. El mandato a bautizarse fue dirigido más al individuo. Ustedes que han cambiado su manera de pensar individualmente necesitan ser bautizados. ¿Sí? Aquellos que, ok, entonces este hombre no es un cualquier hombre, él es Dios y que murió por mí y pagó por mis pecados, ¿verdad? Ese que ha creído en ese mensaje ahora debe de bautizarse, ¿verdad? ¿Verdad? Deben de cambiar su manera de pensar individualmente y necesitan ser bautizados. El bautismo es una proclamación pública de una realidad espiritual. Es una demostración pública, hermanos, de la fe, de nuestra fe personal. Entonces, ahora podríamos preguntar, ¿por qué bautizarse en el nombre de Jesucristo? ¿Verdad? Pedro les dice que se bauticen en el nombre de Jesucristo. Y en otro versículo dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la fórmula correcta? Bueno, entendamos el contexto primero, ¿verdad? Son bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra Cristo, hermano? Este es el Cristo, decían unos ahí en el... Este dice ser el Cristo, decían unos ahí en los evangelios. ¿A qué se referían cuando decían el Cristo? El Bueno, Mesías significa enviado. Mesías, el enviado, ¿verdad? El Mesías que ellos estaban esperando. Y si agregamos Jesús a la palabra Cristo, estamos diciendo que creemos que Jesús es el Mesías. Nosotros en nuestro idioma no miramos esa diferencia, porque nosotros le podemos poner a un niño Jesús como un nombre, y hasta otros le ponen, no sé, tal vez Cristo, cristiana, dicen otros nombres, ¿verdad? Que le ponen a los hijos. Y todos lo miramos bonito como nombres, pero los hebreos, los judíos, estaban muy claros qué significaba la palabra Cristo, ¿verdad? Que era un Mesías. Y cuando decían que se bautizara en el nombre de Jesucristo, significa que estaban creyendo que ese Jesús era el Mesías y que se estaban bautizando en el Mesías que Dios el Padre iba a enviar para salvarnos, ¿verdad? Para salvarlos a ellos también, ¿verdad? La palabra en, bautizarse en Jesucristo, viene del griego epi. Es que usted tiene que meterse ahí, hermano, para, en lo que le estoy diciendo, a ver el griego, para que usted se quede maravillado cuando usted estudia el original de cómo fue escrito esto. La palabra en viene de la palabra griego epi, epi. Y esa palabra epi significa literalmente, hermano, descansar en, confiar en, ¿verdad? Significa eso. Entonces, Pedro les estaba diciendo que confiaran en Jesucristo, en el Mesías, ¿verdad? En Jesucristo. Y esta palabra en, epi, está usada en Hechos 16:31 como creer en el Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que les estaba pidiendo, predicando Pedro a ellos, que confiaran en que se bautizaran en el que ellos confiaban, en Jesucristo, el Mesías. Entonces, leamos esto con significado, ¿verdad? En el lugar de la palabra en, arrepentíos y bautícense, cada uno de vosotros, en, epi, creyendo en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Miren, deberían ellos de creer en Jesucristo para que Dios
para el perdón de sus pecados, hermano, ¿verdad? Creyendo en Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No solamente iban a creer en Jesucristo y sus pecados iban a ser perdonados, sino que también el Espíritu Santo iba a morar, iban a recibirlo ellos, ¿verdad? Aún después de hacer observaciones, el pasaje, hermano, todavía no es muy claro, ¿verdad? Para algunos. Y una manera fácil de tratar con este pasaje, con este problema, es encontrar un pasaje semejante que es muy claro, ¿verdad? Y que habla del mismo asunto. Entonces podemos comparar los dos pasajes. Miren, vámonos ahora a Hechos, capítulo 10, ¿verdad? Y aquí tenemos, hermano, en el capítulo 10 de Hechos, versículo 43 al 48, vemos la historia de un gentil, ¿verdad? De un gentil que temía a Dios, un centurión romano, ¿verdad? Que asistía al templo, que se llamaba Cornelio. Dios dirigió a Pedro a tener contacto con él en una manera supernatural. Pedro tenía la oportunidad a explicarle quién era Jesucristo. Wow, ¿verdad que cuando Dios nos permite explicarle a alguien el evangelio, hermano, créame que es un privilegio poder hacer eso, que Dios nos permita explicarle a alguien el evangelio, ¿verdad? Entonces, hace poquito escuchaba a mi tía, vivo aquí con mi tía, y ella estaba poniendo el ejemplo del hermano Ever, ¿verdad? Ahí está el hermano Ever, de cómo él tuvo la oportunidad de explicarle el evangelio a un hermano que llegó a la iglesia hace un año, ¿verdad? Y, y le explicó el evangelio y este hermano comenzó a ir a la iglesia y fue salvo. Y ahora en enero murió el hombre de un infarto en el corazón, ¿verdad? Qué privilegio es explicarle a alguien el evangelio, porque usted no sabe, hermano, de lo que Dios puede estar, cómo Dios puede estar obrando en la vida de las personas, ¿verdad? Entonces, Pedro tuvo el privilegio, hermano, de hablar con un gentil. Este gentil temía de Dios, ¿verdad? Pero no necesitaba escuchar el evangelio. Y vamos a leer, alguien si me puede leer Hechos, capítulo 10, versículo 43 al versículo 48. Amén. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro de estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Entonces, hermano, ambos pasajes de los que hemos leído, Pedro está hablando del perdón de pecados, ¿verdad? En Hechos 2:38 vimos que él usa, ¿cuál palabra? Arrepentirse, ¿sí? Y aquí usa la palabra creer en el versículo 43, ¿verdad? Que leyó nuestra hermana. Entonces, el versículo 43, les pregunto, ¿menciona la palabra bautismo? No. No. Ok. No. ¿Qué palabra menciona? ¿Cuál es la condición en este versículo? Creer. Creer, perfecto. Creer, ¿verdad? Creer es la condición para recibir el perdón de los pecados. El mismo perdón que menciona en Hechos, ¿verdad? Que leímos anteriormente. Entonces, es creer. La palabra ahí es creer. Es la única condición, hermano.
¿verdad? Entonces, el bautismo en Hechos 10 no es una condición para la salvación. Pedro también menciona en Hechos 2 que recibimos el Espíritu Santo con el perdón de pecados, ¿verdad? Comparándolo con Hechos 10, vemos que en el versículo 44 que acabamos de leer, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, ¿sí? Entonces, la implicación aquí, hermano, o sea, a la conclusión que podemos llegar es que el Espíritu Santo cayó sobre los que oyeron y creyeron, ¿verdad? En la predicación del Evangelio, ¿verdad? Porque por haber sido bautizado, no fue, ¿verdad? No lo hicieron. Hasta después de haber recibido el Espíritu Santo en el versículo 48. O sea, recibieron el Espíritu Santo primero y después fueron bautizados. ¿Sí? Entonces, eh, es como aquel hombre, ¿verdad? Que iba caminando y no, aquel etiopiano que iba caminando y no entendía lo que leía en Isaías. Y vino aquel hermano y se lo explicó y lo creyó. Y después le dijo, ¿y qué me impide ser bautizado? Bueno, has creído, le dijo. Y se bautizó porque había creído, ¿verdad? Entonces, y se dice, la historia, ¿verdad? Los historiadores dicen que este hombre en lo que era la vieja Etiopía, que es ahí en el Medio Oriente ahora, este hombre fue un gran predicador, un gran evangelista en su historia, ¿verdad? En sus tiempos, según los historiadores, este etiopiano, con mucha prominencia. Aquí donde yo vivo, en una ciudad a la par, está lleno de etiopianos y ellos practican mucho la profesión cristianos ortodoxos, ¿verdad? Tienen ahí su legalismo y todo, pero salieron muchos cristianos de ahí, de Etiopía. Y yo me imagino que tuvo que haber entrado por ese hombre, ¿verdad? Lo que es el Evangelio. Entonces, aunque después se hayan desviado o tal vez no creer claramente, ¿verdad? Pero tuvo que haber entrado por alguien, ¿verdad? Pero volviendo al tema, Pedro, aquí, hermano, también mencionas en Hechos 2, nuevamente que recibió el Espíritu Santo con el perdón de pecados, ¿verdad? Y no por haber sido bautizado. Entonces, vamos a ver aquí rápidamente nuestros materiales, si es que lo tienen esos materiales, lo que es la secuencia de Hechos 10. Primero, las personas, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que hicieron ellos? Oyeron el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Ellos oyeron, ¿verdad? Después creyeron, ¿verdad? Miramos que después lo siguiente que ellos hicieron fue creer, ¿verdad? Ellos fueron también, hermanos, después de haber creído, fueron perdonados de sus pecados. ¿Sí? Ese es el orden. Después, el Espíritu Santo, y después ellos fueron bautizados, ¿verdad? Ellos recibieron el Espíritu Santo y por último fueron bautizados en agua, ¿sí? Fueron bautizados en agua. Si el bautismo es un requisito para la salvación, entonces tenemos inconversos aquí, hermanos, recibiendo el Espíritu Santo antes de bautizarse. ¿Ya? Esto debería de ir aquí abajo, si ese es el caso. ¿Sí? Pero no lo es, la Biblia no se equivoca. ¿Verdad? Obviamente ellos fueron salvos antes de ser bautizados. El bautismo no es un requisito, es el resultado de la salvación. ¿Verdad? ¿Creen ustedes que hay creyentes bueno, hay personas que dicen que son creyentes y no se han bautizado y van a ser salvos? Claro que sí. Sí. Bueno, un ejemplo muy común, el que se El hombre de crucificó a la la par de Jesucristo. Ese hombre ni el agua tocó, hermano. Tal vez sí llovió como aparece ahí en la Pasión de Cristo, ¿verdad? Pero ese hombre no experimentó el bautismo en agua, ¿verdad?
Entonces, no va en ese orden, ¿verdad? El bautismo es una obra y es una obra como las de Santiago, ¿verdad? ¿De qué beneficia? Bueno, el bautismo beneficia a que es un testimonio público a las demás personas de lo que Cristo ha hecho en mi vida, ¿verdad? Y que yo represento ahora a Cristo y voy a representar a Cristo ahora en mis acciones, en mi diario caminar, ¿verdad? Eso significa el bautismo, ¿verdad? Entonces, Hechos 2:38 es un pasaje que no es claro, hermano, a la luz de Hechos 10. Y tenemos la siguiente explicación. Pedro está haciendo dos declaraciones acerca del arrepentimiento. Primero, él animaba, hermanos, a la multitud a arrepentirse. ¿Cómo? Poniendo su fe en el Señor Jesucristo, descansando en Él para la salvación, ¿verdad? Y después de ser salvos, seguir el paso de la fe en la proclamación pública a través del bautismo. ¿Sí? Eso es lo primero que hacía Pedro. Y lo segundo es que él decía a ellos que uno de los resultados de arrepentirse es que reciban el Espíritu Santo, ¿verdad? Y esta explicación es consistente con Hechos 10, ¿verdad? La Biblia, entendida correctamente, nunca se contradice, hermano. Y entonces debemos de interpretar un pasaje que no es claro examinándolo a la luz de un pasaje claro. ¿Sí? Perfecto. Entonces, punto número 8. Nos quedan 2 puntos, ¿verdad? Y 2 más. Punto número 8. Cada pasaje o texto de la escritura tiene un significado o interpretación, pero puede tener varias aplicaciones. Varias aplicaciones. ¿Cómo es esto? Bueno, recuerde, hermanos, que la interpretación contesta la pregunta ¿qué significa? ¿Verdad? El hermano Ever enseñó en la lección anterior sobre la parábola de los 4 terrenos, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que solamente uno de ellos no era salvo y los otros 3 eran salvos, ¿verdad? Eran creyentes, donde caía la semilla. ¿Y por qué es que Dios hablaba en parábolas, hermano? ¿Por qué es que Jesucristo hablaba en parábolas? ¿Lo hacía para que la gente se confundiera? No. Jesucristo hablaba en parábola porque si ustedes miran el contexto, la gente venía y se acercaba a él, ya sea penados así solitos o en grupos y le decían, maestro, ¿qué significa esto? ¿Verdad? Ellos hacían la pregunta, ¿qué significa esto? ¿Qué significa a mí y a otros? Y nosotros podemos acercarnos al Señor y pedirle guianza, ¿verdad? Y decirle, Señor, ¿qué significa esto? ¿Verdad? Y utilizar los principios que tenemos, ¿verdad? De interpretación. Por ejemplo, Santiago 1, capítulo 1, del 2, a ver si lo tengo aquí. Santiago 1, del 2 al 4, hermano, dice lo siguiente, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿De qué está hablando aquí Santiago, hermano? Bueno, primero sabemos que Santiago está hablando a creyentes, ¿verdad? Y no a cualquier creyente, sino a creyentes que estaban sufriendo pruebas, hermano. Las iglesias a las que escribe Santiago eran iglesias de judíos, de hermanos judíos que habían sido dispersados por la persecución que había hacia estas personas, donde el imperio romano estaba matando, estaba asesinando a los creyentes. ¿Y cómo es posible, hermano, tener gozo en medio de la persecución? ¿Verdad? Pero el escritor les dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿verdad? Sabiendo que Dios usa, hermano, las aflicciones para probar la fe, producir paciencia y llevarlos a la madurez. Esta es la interpretación y es muy sencilla, hermano.
Hay solamente una interpretación para muchas aplicaciones. ¿Sí? Las pruebas. Bueno, miren, así nos trata la vida, ¿verdad? Las presiones de la vida. Bueno, las pruebas. Tendremos aflicciones en nuestras vidas y Dios no quiere que huyamos de ellas, hermano. No quiere Dios que nosotros esquivemos las pruebas. Muchas veces nosotros como creyentes hacemos esto, miren, miramos la cosa difícil, ¿verdad? Y decimos no, y nos echamos para atrás, ¿verdad? Y puede ser cualquier tipo de prueba, ¿verdad? Una enfermedad, problemas financieros, los que son casados, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos. Miren, hay personas que miran el problema y se quedan así, miren. No accionan, no accionan, se quedan paralizados, ¿verdad? O hay otros hermanos que miran la prueba y se hacen el disimulado, miren, como que nada está pasando y esquivan las pruebas. ¿Sí? ¿Será que cuál de estas tres ustedes creen que es la voluntad de Dios con respecto a las pruebas? ¿La primera, la segunda o la tercera? Uy, perdón. ¿Cuál de estas tres? La tercera. La tercera. Así es, ¿verdad? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia. Mire, si nosotros nos echamos para atrás y no pasamos en la prueba, no vamos a madurar, hermano. No vamos a madurar porque no estamos confiando en Dios. Y no van a haber frutos del Espíritu, y uno de ellos es la paciencia. Si nosotros esquivamos la prueba, nos hacemos los disimulados, no estamos confiando en Dios, no estamos dependiendo de Él. ¿Ya? Y el Espíritu no va a producir en nosotros porque no estamos dependiendo de Él. La manera de nosotros es caminar con el Señor en medio de la prueba. Él va a producir en nosotros, hermano, mucho fruto. Y Él va a utilizar las pruebas, ¿verdad? Para que nosotros aprendamos a producir, a permanecer en Él, a confiar y luego Él va a producir en nosotros, ¿verdad? Paciencia, según el contexto de este versículo, y llevarlos a la madurez. Y esa es la interpretación, hermano, es muy sencilla. Y hay una aplicación, ¿verdad? Hay una aplicación. ¿Para quiénes? Por ejemplo, los pastores, ¿verdad? Que están luchando en el ministerio. ¿Cuántos pastores hay aquí, verdad? Tenemos al pastor Vladimir, tenemos al pastor Fernando, al pastor Ever, también, ¿verdad? Entonces, eh, eh, Dios, hermano, está luchando. Dios mira, ¿verdad? Que los pastores están luchando en su ministerio, ¿verdad? Otros hermanos son perseguidos dentro de las mismas iglesias o las comunidades o por su propia familia, ¿verdad? Y esas son pruebas. Los padres, hermanos. ¿Qué pruebas pasan los padres? Bueno, con sus hijos, Varios. con sus hijos. ¿Cómo? Bueno, muchas veces los hijos no quieren honrar, hermano, al Señor ya, ¿verdad? Y sin embargo, hermano, ellos quieren que sus hijos honren al Señor, ¿verdad? En sus vidas también. Y sin embargo están enfrentando muchos problemas, hermano. Los adolescentes ya ni se diga, hermano. En este mundo, wow, es difícil para ellos. Yo creo que la adolescencia hoy en día es más difícil que en la que yo crecí, hermano. Está difícil este mundo para los adolescentes, ¿verdad? Las presiones que tienen, sus amigos, las influencias, las opciones. Tienen demasiadas opciones los adolescentes,
no, ellos se bloquean cuando miran tantas cosas a las que ellos pueden tener acceso, ¿verdad? Los niños, hermanos, ¿verdad? También tienen temores y frustraciones. Los creyentes, hermanos, siendo perseguidos por su fe. Y la persecución por la fe la podemos aplicar en muchas maneras, ¿verdad? No necesariamente pueden estarlo matando, persiguiendo para matarlo, pero tal vez la gente, ¿verdad? No quiere ya compartir con usted, lo desechan, lo, lo, lo rechazan, ¿verdad? Esa es una manera de ser perseguido también. Las aplicaciones para las aflicciones, hermanos, pueden ser ilimitadas para las diferentes situaciones que viven los creyentes, pero se basa en una interpretación correcta. Sí, recuerde, debemos de observar y llegar a una interpretación, no a varias, ¿verdad? Aplicaciones después pueden haber muchas. Dios quiere que nos regocijemos incluso en las aflicciones, ¿verdad? Según este versículo que acabamos de leer, porque Dios tiene un propósito para esas aflicciones. Saber que Dios tiene un propósito nos puede ayudar a regocijarnos, ¿verdad? ¿Qué pasará, hermano, si este método de interpretación fuera que cada versículo puede tener múltiples interpretaciones? O sea, las interpretaciones que nosotros queramos. Ahí si tuviéramos más pruebas que las que tenemos ahorita, ¿verdad? Tendríamos más problemas, hermano, ¿verdad? Ya de por sí hay muchos problemas con las denominaciones, sectas y todo lo que se ha formado. Imagínese si hubieran varias interpretaciones. Pero bueno, entonces es importante, hermanos, el valor de Dios permitiendo múltiples aplicaciones en el pasaje de la Escritura, ¿verdad? El ministerio, sus vidas y pruebas que ustedes enfrentan son diferentes que los mismos que los que yo tengo, ¿verdad? Pero sin embargo, la palabra de Dios tiene aplicaciones prácticas para todos nosotros, ¿verdad? Aplicaciones prácticas. Amén. Es importante recordar que cada pasaje o texto de la Escritura tiene solamente un significado. El próximo principio que vamos a ver es el 9. Y dice, reconoce que aunque todas las escrituras son para nosotros, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3, 16 al 17, si alguien lo puede ir buscando, ¿verdad? No todas las escrituras fueron escritas directamente a nosotros como creyentes, ¿sí? No toda la escritura fue escrita a nosotros como creyentes. Amén. Voy a leer yo Romanos 15, 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa todas las escrituras son para nosotros, hermanos? Bueno, ¿el Antiguo Testamento es para nosotros? Es la pregunta. ¿Alguien ahí? ¿Es el Antiguo Testamento para nosotros? Sí. Sí, hermano, toda la escritura es Todo inspirada es para nosotros. Pero, vaya, cada dispensación, hermano, ha recibido una revelación, recibido revelaciones especiales que son provechosas para nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, usted podría hacerse la pregunta, ¿qué aprendió usted de Abraham? Bueno, en cuestión del Evangelio, a creer en Dios, ¿verdad? Y en cuestión de la fe, a caminar por fe. Pero ¿le ha pedido Dios a usted que sacrifique a su hijo? ¿Le ha pedido Dios a usted que salga de la tierra de sus padres
y se vaya sin rumbo, que Él le va a ir avisando dónde va a irse? No. ¿Le ha pedido Dios que se meta usted en la tierra de los egiptos? No, ¿verdad? ¿Le ha prometido Dios a usted que usted va a tener una descendencia como la arena del mar o como las estrellas? Nos libra de algo así. ¿Ah? ¿Le ha prometido Dios en la Biblia a usted eso? No, de No, ninguna manera. no, ¿verdad? Entonces, no todo lo que está en la Biblia es aplicable a usted en el sentido literal, pero sí usted puede aprender, puede aplicar la enseñanza a usted. Exacto, ¿entiende? Entonces, sí podemos aprender muchas verdades valiosas, hermanos, del Antiguo Testamento, y es provechoso aprender de toda la palabra de Dios, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3:16. ¿Qué dice segunda de Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios. Ujú. ¿Qué más? Es inspirada por Dios y útil para enseñar, Para enseñar, para redarguir, para para instruir, corregir, corregir para instruir en en justicia. Amén. justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, toda la escritura, debemos de estar claros, toda la escritura es inspirada por Dios. No debe de haber ninguna duda en eso. Y toda ella es útil para enseñarnos, ¿verdad? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aunque todas las escrituras son para nosotros, hermanos. No toda la escritura está escrita directamente a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, en el Génesis, hermanos, leemos que Noé, que Jesús, Dios le instruyó a Noé que edificara un arca, un bote, un barco. ¿Qué edad tenía Noé cuando le pidieron que hiciera un barco, hermano? Noé creo que ya estaba pasado los 100 años de edad. ¿Cree usted que a los 100 años de edad usted va a estar construyendo un barco y esperando que los animales se metan? No, ¿verdad? Entonces, pero podemos aprender de eso. ¿Qué podemos aprender? Bueno, que Noé en medio de un mundo malévolo, él estaba confiando en Dios, de un mundo incrédulo, ¿verdad? De un mundo donde la gente se había apartado, como en Romanos capítulo 1, de Dios, había rechazado la verdad. Noé estaba confiando en Dios, ¿verdad? Y que las pruebas van a llegar, pero nosotros podemos confiar en el Señor, ¿verdad? Podemos aprender, ¿verdad? Y es la voluntad de Dios para nosotros que creamos en Él, no que construyamos una barca, ¿verdad? Las instrucciones específicas fueron para Noé, pero nosotros podemos aprender de este pasaje, hermano. Entonces es para nosotros, pero no es a nosotros, ¿verdad? También las instrucciones de los santos, a los santos del Antiguo Testamento fueron, vaya, en el Antiguo Testamento, hermano, si un hijo era rebelde, ¿qué les decían que hiciera en la ley? Que los apedreasen. Que lo sacaran afuera, que lo llevaran, no, que no los apedrearan ellos, que lo sacaran afuera a la multitud, y la multitud, imagínense que todo el pueblo te agarre a pedrada a un hijo, lo matan, ¿verdad? Y no eran piedritas así, eran piedras que aplastaban a la gente, hermano. ¿Puede usted aplicar eso hoy en día a sus hijos? Jamás. Jamás, ¿verdad? Y no es la voluntad de Dios para sus hijos. Eso era con respecto al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, necesitamos distinguir, hermano,
entre principios temporales que existían por un tiempo y principios permanentes para todo el tiempo, ¿verdad? A la medida que hacemos buenas observaciones de quién y a quién, dónde, cuándo, qué y cómo vamos a poder distinguir lo que está escrito para nosotros y lo que está escrito directamente a nosotros, ¿verdad? El 10º principio que vamos a estar viendo, ¿verdad? A ver, Hermano Douglas, dígame. a los estudiantes pueden poner en la lección 9, apunten ahí donde dice, ya el hermano ya lo escribió, pero se lo voy a decir como también fuimos enseñados en el Instituto Bíblico. Toda la escritura fue escrita para nosotros, pero no toda es para nosotros. Amén. Escriba ese principio ahí en su material. Toda la escritura fue escrita para nosotros. Toda la escritura fue escrita para nosotros, pero no toda es para nosotros. Y el hermano Douglas ya explicó por qué no es para nosotros. Amén. Punto número 10. Usted debe darse cuenta de que el propósito final de interpretar la escritura es para conocer y crecer. El propósito final de la escritura, hermano, es para conocer, ¿verdad? Pero no solamente conocer, sino que crecer también en la gracia, en el conocimiento del Señor Jesucristo para la gloria de Dios. Apunten sus materiales eso, ¿verdad? Ahora, usted puede estudiar, hermano, en este instituto con nosotros o en cualquier otro en su iglesia y llenarse de mucho conocimiento. Pero si usted no está creciendo, hermano, no está cumpliendo el propósito, ¿verdad? Del Señor Jesucristo. Él quiere que usted conozca, pero que también crezca, ¿verdad? Conocimiento y crecimiento. Amén. Entonces tiene que tener claro el propósito del estudio de la Biblia, ¿verdad? Consideremos entonces, hermanos, lo que Dios dijo en Lucas 24, 25 al 27. Si alguien me lo puede leer, Lucas 24, 25 al 27. ¿Okay? Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba entonces la escritura lo que él decía. Amén. Lo que de él decía. Entonces, ¿pueden ver bien ahí, hermanos? Perdón. Y ahí está el ejemplo. Ya. No, es que no me pareció algo aquí, no sabía si podían ver. Perfecto. Entonces, a ver, ahí está. Ya. Ahí está el versículo, ¿verdad? El versículo 44 lo leyó. A ver, bueno. En el versículo los versículos que leyó el hermano, el pastor dice, 44. sí, Recuerden que cuando todavía estaba yo con ustedes, les 20, decía que, 24, 44. sí, de Lucas, ¿verdad? Sí,
Oh, que estoy leyendo en una versión belga. Voy a poner Ok, la versión Reina Valera, permítanme. Aquí está. Sí, sí, es que estaba viendo otra versión acá yo, también ok. para ir comparando ahí la. Sí, sí. Dice, y fueron, no, aquí está 44, más Les adelante. dijo, ¿verdad? Sí, aquí está, permítanme. 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Perfecto. Entonces, en Lucas 24, del 25 al 27, vemos que Jesús les decía, ¿verdad? Que era necesario, ¿verdad? Eh, que él padeciera estas cosas y les explicaba la Biblia, hermanos, desde Moisés, ¿verdad? El Pentateuco, siguiendo por todos los profetas, ¿verdad? El Antiguo Testamento, la ley, ¿verdad? Y les declaraba todas las escrituras, lo que de él decían, ¿sí? De una manera sistemática, él utilizaba las escrituras para explicarles lo que de él decían. Y el otro versículo, el 24:44, les decía lo que está escrito de mí, o sea, de él, ¿verdad? También miramos aquí San Juan 5:39. ¿Qué dice San Juan 5:39, hermano? ¿Ok? Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ok, entonces, ¿de quién hablan las escrituras, hermano? Hermano Fernando, ¿de quién están hablando las escrituras? De Jesús. De Jesús, ¿verdad? Ellas dicen lo que de él, hablan sobre él, ¿verdad? Eh, lo que está escrito de mí, dijo Jesús, y dan testimonio de mí, dijo Jesús, ¿verdad? Entonces, eh, la Biblia no se trata, hermanos, como les dije muchas veces, no se trata de nosotros, ¿verdad? No se trata de lo que de nuestras experiencias, no se trata de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? O lo que nosotros creemos que dice, sino dan testimonio de Jesucristo, hablan de Jesucristo, ¿verdad? Quiere que le conozcamos personalmente, hermano. Jesucristo a través de las escrituras, y no solamente que le conozcamos, sino que crezcamos en su gracia y en el conocimiento, ¿verdad? Entonces, la pregunta es cómo usted aplica estos principios que hemos estudiado, esto que hemos leído, estos versículos? ¿Cómo? Bueno, número 1, léame, hermano Ever, el primero. Número 1, amarillo ahí. Dios quiere que capacitarme para ser estudiante preciso y quizás maestro de la palabra de Dios. Sí, Amén. Dios quiere, hermano, capacitarlo, ¿verdad? Ahí está la Hermana, mano de ver. hermana Katia, ¿qué dice en el número 2? Para poder trazar bien la palabra de verdad, necesito recordar que debo observar, interpretar y aplicar el texto de la escritura correctamente. Amén. ¿Verdad? Usted necesita recordar, hermano, cuando usted lea la palabra y usted diga, voy a estudiar este versículo, debe utilizar las herramientas, ¿verdad? Correctas para estudiar la palabra, ¿verdad? Observar, interpretar y aplicar, ¿verdad? Observar, interpretar y aplicar, ¿verdad? Es importante. A ver, hermana Wendy, si está ahí, léanos el tercero. Dice, para poder realizar todo esto,
necesito estudiar la Biblia diligentemente, apoyándome en el Espíritu Santo para iluminarme. Personalmente, necesito aplicar los principios de la interpretación cuidadosamente para llegar a la conclusión correcta del significado verdadero del pasaje. Amén. ¿Verdad? Principio, ¿verdad? Y el último, le vamos Carlos a pedir. Chica. ¿Ah? Hermano Carlos Chicas. Sí, le vamos a pedir al hermano Carlos que nos lea el último. A ver, ¿dónde está el último? A ver. Hombre, no aparece aquí en el PowerPoint, pastor. El último. Hermano Carlos. No ¿No aparece? No aparece. Bueno, lo voy a leer yo acá. Léalo usted y cópienlo si puede. Llegando, copia el cuarto, porque ese es problema de ahí de la presentación. De la presentación, pero cópienlo. Llegando a conclusiones correctas. Llegando a conclusiones correctas del significado verdadero de la escritura. Vamos a poder ver algunas de las distinciones bíblicas que vamos a ver en los estudios en el futuro. Voy a volver a repetir. Llegando a conclusiones correctas del significado verdadero. Amén. Está copiando, ¿verdad? Llegando a conclusiones correctas del significado verdadero de la escritura. Vamos a poder ver algunas de las distinciones bíblicas que vamos a ver en los estudios en el futuro. Amén. Amén. Perfecto. Entonces, hemos concluido esta lección y antes de las preguntas le vamos a pedir a algún hermano, a ver, Mano Ever ha estado callado hoy día con ese cafecito, ¿verdad? Le vamos a pedir que ore por los hermanos, ¿verdad? Que hemos concluido esta lección. Hermano Ever. Amén. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que has dado este hermoso día de poder estar aprendiendo cada día más, mis hermanos, esta lección, Señor, de distinciones bíblicas. Sabemos que es de gran bendición, Señor, poder usar las escrituras como es debido, Señor. Como obrero dice que sea aprobado, ¿verdad? Que seamos unos buenos obreros aprobados por Dios, que usemos bien las escrituras con diligencia, ¿verdad? Que nos presentemos delante de ti, Señor. Gracias, Padre, bendice cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor, que han estado ahí diligentes, poniendo la atención, Señor, para atesorar esta hermosa palabra en sus corazones, Padre. Guárdale, Señor, cada uno de los estudiantes, los pastores, los maestros, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de enseñar estas verdades tan maravillosas que hablan de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.